Hola amigos, estamos aquí en una nueva edición de su programa Deporte al Máximo TV, del cual, como se realizó la presentación hace unos instantes, cuento con la grata compañía de tener por segunda vez al colega Bausatino, Jorge Vela, del cual va a estar comentando, informando. Vamos a realizar este especial del Día del Periodista Deportivo en el Perú, ya que se celebra cada 20 de octubre en nuestro país esta celebración, del cual vamos a estar comentando cómo los conceptos del periodismo deportivo, cómo es su influencia en el público. Vamos a estar informando. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Jaime? Estás por segunda vez aquí en el renovado set de Deporte al Máximo. Así es, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Una segunda oportunidad que me toca estar acá en tu programa para un poco explicar lo que ha sido este día y es actualmente, porque todavía no se va la fecha, el Día del Periodismo Deportivo. Una fecha en la que muchos periodistas le dan una dedicación a muchos distintas disciplinas deportivas, como es el fútbol, por ahí el básquet, el vóley. En varios certámenes se ha podido observar a muchos periodistas que están en horas de la mañana con la información a la mano, buscando fuentes y informando. Claro, es así que el periodista deportivo sí es una persona dedicada en informar, como bien dices, diferentes disciplinas deportivas, no solo el fútbol, aunque el deporte mencionado que genera más Controversia. pasión, expectativa en el Perú y también a nivel mundial, pero el periodista deportivo debe también enfocarse a otras disciplinas como el básquet, el tenis, el bádminton también, en la natación, y incluso el próximo año van a ser los Juegos Panamericanos aquí en nuestra ciudad capital, donde el periodista deportivo está llamado a conocer conceptos básicos de cada disciplina, conocer mucho más de los participantes, y es una oportunidad también para que el colega pueda conocer, pueda investigar más. De repente no hay mucha información en internet, o sea, porque otros medios no dan la suficiente cobertura a tal disciplina, y con esta ocasión para el próximo año va a generar mucho más interés y en sí en la población nacional. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, que no solamente los Juegos Panamericanos, sino que hay Juegos Panamericanos, que es también otro tipo de certamen y que también a la su par va a haber Copa América. El próximo año se inicia en Brasil la Copa América. Entonces, muchas cadenas televisivas y en sí programas deportivos van a estar al tanto de lo que es este certamen, lo que es futbolístico, porque acá también, claro, que se vive un certamen como los Juegos Panamericanos y como que va a traer muchas sorpresas, muchas disciplinas. ¿Por qué destacar? Está por ahí el judo, está el karate, está el taekwondo, está por ahí el tenis de mesa, si me parece. Claro, el ping-pong. El ping-pong y muchas otras disciplinas. Pero más allá del periodismo deportivo, identificar mayormente qué cosa hace el periodista día a día. Claro, el periodismo deportivo es una especialidad dentro del periodismo, pero primero vamos a comenzar definiendo, o sea, el concepto de noticia. El concepto de noticia, o sea, la noticia es todo hecho relevante que genera interés público. Entonces, el periodista deportivo es alguien dedicado a investigar, y ahí es donde se nota la diferencia con una persona que le gusta, por ejemplo, los deportes y le gusta ver, le gusta saber, pero el periodista deportivo va más allá, o sea, investiga, busca comprobar
la noticia, los hechos, y ahí donde la emite. O sea, no basta con tener una fuente de información, sino tiene que comprobar, porque hay redacciones o informaciones que dan la prensa, pero el periodista deportivo es el encargado de buscar si es correcta la información dada pública o no. Exacto, Jaime. La labor del periodista es esa, es el día a día, la investigación, es el contrastar fuentes, el estar en federaciones, buscar lo nuevo dentro del deporte. Asimismo, el periodista deportivo se ha caracterizado por estar sábado y domingo también laborando. Tú sabes que a mitad de semana, miércoles y jueves, hay este fútbol, bueno, acá en el torneo local hay fútbol y sábados y domingos también. Entonces, una labor bien sacrificada la del periodista deportivo. Claro, sí, también como las otras especialidades, busca estar informando al público y también con el interés de que tal público pueda seguir a tal medio, tal periodista, y como también es importante destacar cuando el colega se vuelve un líder de opinión, poco a poco, mediante su buen trabajo, mediante sus buenas entrevistas, mediante su buen labor, mediante su dedicación sobre todo. Más que nada su dicción, porque el periodista deportivo también, de alguna forma, también cumple un rol como narrador, por ejemplo, como comentarista. Exacto. Entonces, a partir de ahí, ya se va creando un perfil del periodista deportivo. Hay muchos, como te puedo nombrar, Daniel Peredo. Claro. Quien en paz descanse, él nos dejó huella porque había una característica de él, el gritar los goles con el corazón, con los huevos de varas, si es así decirlo, porque eso es lo que a él le caracteriza y siempre se lo ha caracterizado. No sé tú qué otra imagen de periodista tienes, o a quién otro recuerdas. Claro, o sea, por ejemplo, como vas mencionando, otros periodistas deportivos que han marcado historia en nuestro país, hablamos del exfutbolista Óscar Artacho. Y es que ya entrando a hablar un poco de la historia en nuestro país, sobre todo cuando antes en las redacciones los colegas de ese tiempo, hablamos de principios del siglo XX, hablaban, o mejor dicho, escribían, por ejemplo, partido, utilizaban la palabra match, o sea, habían términos que utilizaban en inglés, ahora ya no se usa así. Entonces, en ese tiempo hubo un exfutbolista, bueno, hablamos de la década de 40 que vino al Perú, hablamos de Óscar Artacho, y él, después de una fuerte lesión que tuvo jugando en el Atlético Chalaco, ya no vistió más la casaquilla de su equipo y se dedicó a hacer el periodismo deportivo, del cual era la novedad en ese tiempo, porque eran personas o jugadores ayudaban a escribir a los diarios. Así era en aquella época, y él fundó el programa Pregón Deportivo, que se transmitió durante varias décadas hasta la década del 80. Así es, Jaime. Esa es la influencia que hubo en ese tiempo. También mencionamos a otros periodistas deportivos en el Perú que han destacado, como es el caso del Beco. El Beco, claro, el Beco que narró, comentó el partido entre Sporting Cristal y Racing. Claro, pero él es más conocido. Claro, pero él es más conocido por su trabajo en RPP y también diferentes medios, como acabas de mencionar. En ese tiempo estaba en Canal 5 Panamericana, del cual él vino y estuvo trabajando en la radio Ovación, en la década del 80. Radio Ovación, que fue fundada por otro especialista histórico del periodismo deportivo en el país. Hablamos del Pocho Rospigliosi, que
en el año 1964 fundó esta emisora que hasta el momento sigue transmitiendo partidos, sigue teniendo una alta sintonía en la AM, incluso Ovación fue una revista antes, en la década del 70, en la década del 80. Entonces, él estuvo hasta sus últimos días allá en la década del 80 dirigiendo, del cual después estuvo su hijo Miki Rospigliosi, del cual, ¿qué opinas del trabajo que realizaba su hijo Miki Rospigliosi? Sí, una gran labor que hacía en los estadios cuando tenía que cubrir la información desde el Nacional, 2 horas antes del partido, viendo las previas, viendo qué es lo que cómo van a salir los equipos, un poco informarnos sobre la terna arbitraria, y la verdad que a uno lo llena de expectativas, porque esa labor solamente te lo da la experiencia, el día a día, el estar detrás de los clubes deportivos, de los jugadores, y buscando información, más allá de informar y de tener una buena dicción y leer. Yo creo que la labor periodística del periodista deportivo y de Miki Rospigliosi ha sido fundamental. Lamentablemente dejó de existir, lo recordamos y bueno, él está arriba celebrando el Día del Periodista como debe ser. Claro, entonces hemos mencionado estos periodistas, pero alguien que marcó, sobre todo en la última época, hablamos de Daniel Peredo, alguien que generó bastante simpatía en el público por la forma de relatar los partidos de la selección, sobre todo, y del cual el que les habla lo admiraba en el conocimiento, ya que él sabía de los contextos de cuál tal partido se jugaba, conocía de la A hasta la Z en el fútbol y en sí en diferentes deportes. Él fue un capo, además de la televisión, de muchos lo recuerdan, pero también él realizaba tenía una gran redacción. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de Daniel Peredo, colega Jorge? Daniel Peredo Melchola, como lo conocen sus colegas, un periodista también serio y que tenía bastantes fuentes, era un conocedor de todo el fútbol peruano y sabía de lejos y de cerca todo el fútbol mundial. No sé si tú debes haber tenido su libro que sacó, Los 100 datos más caletas. Tuve la oportunidad de conocerlo, o sea, en mi labor cubriendo los partidos el año pasado, los saludé y es una persona que yo he admirado desde chico, desde mis inicios, cuando tenía el interés de conocer mucho más del deporte. Ahí donde se nota cuando uno ve a un niño, así por ejemplo de 10, 11 años, y toma un interés, o sea, todos por ejemplo en una escuela, Lucía, todos están ahí en una escuela y todos, a varios les gusta el fútbol, pero uno se da cuenta de alguien que nota la diferencia. ¿En dónde? ¿En qué sentido? En que tal niño le gusta comprar los periódicos y investiga y comprueba si tal periódico me informa de la forma más adecuada, otros cómo me está. O sea, en ese tiempo, o sea, el que les habla, ahí admiraba a Daniel Peredo porque comentaba ahí los partidos de la Liga Española y sabía bastante sobre estos temas, sabía mucho más de incluso que el comentarista que lo estaba acompañando en cada transmisión. No, y también tenía una forma de mirar la jugada de los goles o de la jugada previa de los jugadores. Se sabía muy, muy fácil cómo el estratega... A mí me deja pensar eso, de que Daniel Peredo ha sido un estudioso también por parte de los técnicos y los entrenadores, porque siempre leía, me salgo con esta formación táctica y como si voy perdiendo, voy ganando, veo qué variante hago en la segunda complementaria. Claro. Entonces, eso a mí es lo que me llamaba la atención
Y es que también eso me motiva para seguir el deporte. Claro. Eso es lo que también a uno lo alucina y lo tiene así expectante. A la expectativa. A la expectativa. Ya, entonces como le estuve mencionando, él, o sea, realizaba buen labor, además, al conocer los contextos de cómo, de dónde, o sea, cómo sucede, por qué sucedía tal noticia en el deporte, o sea, cuál es el contexto, o sea, más allá del deporte que uno puede ver en las pantallas o uno puede leer en un periódico o ver ahora en el mundo cibernético del cual me mandan saludos. Saludos a Alex, también colega también de la Bastante, bueno, también, bueno, que le gusta también el deporte, el fútbol también. Muchas gracias por ver la transmisión. El deporte, hay más de eso. Nos olvidamos Sí. de mencionar, como dice No, pero eso ya lo hemos mencionado al inicio del programa, así que te invito a que veas la transmisión desde un comienzo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el periodista debe saber los contextos, o sea, ¿en qué sentido? En saber cómo va el contexto político, incluso, es de influencia en el deporte. Ha habido casos cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los mundiales de fútbol no se jugaron por los conflictos bélicos que ocurrieron en aquel. Entonces, ya para seguir avanzando aquí en su programa especial del Día del Periodista Deportivo aquí en Deporte al Máximo, del cual me acompaña el colega bostotino Jorge Vela, vamos a hablar, como hemos hablado del concepto, hemos hablado del periodismo deportivo en el Perú, ahora nos toca hablar el lugar del trabajo del periodista deportivo. el lugar de trabajo el lugar del periodista. ¿Cuál es su misión? A ver. Su misión, para mí su misión del periodista deportivo es llegar a informar con las fuentes contrastadas. Ya con esa posibilidad de que salga la alineación que el técnico va a mandar al campo. Si es en el fútbol, si es en el vóley, qué estrategia manejar, cómo cerrar un bloque. O sea, la misión del periodista es saber informar con la dicción prudente, con un estilo bien sobrio, poder llegar al público. Exacto, entonces el periodista, como fue al inicio, su campo de trabajo, o sea, es estar también en la radio, en la televisión, pero ahí donde se nota que el periodista 100% es el que está buscando la noticia, o sea, la noticia no lo va a buscar a uno, sino uno debe buscar la noticia, debe ir al mismo lugar de los hechos, así como se hace en política, en otros campos, en cultura, en sociales, como mencionas, o sea, el lugar de trabajo está, por ejemplo, en el estadio, en el Coliseo, por ejemplo, mencionar, donde se hace las federaciones, en las federaciones, en la videna también, donde también se practican otras disciplinas. En las afueras del estadio. También entrevistando, buscando qué novedad van a decir los protagonistas de la noticia, qué frase nos va a dejar, y haciendo las preguntas para que ellos digan algo que no creían decir. Hay algo que te estás olvidando, también fuera del deporte, o mejor dicho, no fuera del deporte, sino que dentro de un espectáculo deportivo, vayamos a un clásico, un partido trascendental, ver la parte también policial. Ese también debe ser un punto por donde el periodista no se desliga también de su... Pero en sí eso está dentro del periodista, en la formación del periodista en sí, que debe conocer de diferentes temas. O sea, uno como profesional de la carrera está llamado, o sea, de saber de diferentes temas. O sea, periodista es un profesional, y dentro del periodismo deportivo, como hemos estado mencionando también al inicio, está dedicado a conocer mucho más, indagar, buscar, citar, comprobar. Y ahí es donde está la diferencia de alguien que le gusta nomás el deporte y prende la tele y ve el partido, o va al estadio y sí le gusta esto, no, sino que uno va a investigar, a comprobar de diferentes fuentes, y también saber que esas fuentes
son confiables, porque también uno puede creer, tal fuente, pero la fuente también se equivoca, sino saber comprobar, o sea, en todo momento buscar, comprobar de distintas. Claro, o sea, puede ser de 4 o de 5 fuentes como mínimo, si nos están escuchando, realmente son nuevos, o sea, en la especialidad uno debe saber comprobar, porque a veces también están los cuestionamientos al periodismo en general que informa tal, o sea, también con el afán de decir la primicia, sale diciendo algo que no es cierto, concreto, o sea, no es la intención en sí, o sea, estás alzando informaciones que no son... y sobre todo que el periodista deportivo debe saber bien argumentar, es donde el público ve a tal persona es alguien que analiza bien, que domina bien su tema. O sea, la diferencia va saber argumentar bien las opiniones. Y para saber argumentar, uno debe saber, debe documentarse, debe indagar, investigar. Así es, debe saber dónde está posicionado, saber a qué rubro se mete también y cómo no, el periodismo en todas las disciplinas hay formas de investigar, de cruzar fuentes, de saber de dónde viene tal jugador, qué es lo que hace, cuál es la posición que juega, por qué sale por la izquierda. O sea, cómo, por qué, cuándo. Las preguntas básicas para hacer una redacción también. Claro, eso es más que nada el análisis. Claro. El análisis también. Exacto. Entonces, el periodismo en sí ahora con la evolución de la tecnología ha ido creciendo. Ahora la gente se entera de los hechos más rápido, buscando la información mediante un celular, mediante internet, buscando, googleando, en redes sociales. Ahí es donde aparece la información y el periodista en general debe estar ahí atento para informar, ya que ahora, a diferencia de unos 10 años, y digo 10 años, porque hace 10 años, o sea, había internet, pero no eran tan populares las redes sociales, sobre todo en nuestro país, del cual muchos esperaban ver el diario, el periódico al día siguiente, y ahora la gente se entera de tal hecho al momento, gracias también a las redes, de cual se han convertido las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Instagram, hasta en el WhatsApp, ahora se han vuelto redes sociales medio de comunicación, así como lo escucha estimado televidente de Deporte al Máximo TV. Pero no en todas las redes las informaciones son ciertas. Para eso hay que saber comprobar. Esa es la palabra, comprobar. Eso es principal, primordial en sí, para todos, o sea, para toda persona, saber comprobar la fuente y saber quién me está dando tal información. Identificar quiénes son los que informan y más que nada contrastarla. Claro, y también ya vamos entrando a esta recta final del primer bloque del programa. Antes no te olvides de que no solamente el varón hace periodismo deportivo, yo solamente te quiero dar unas cuantas personas, unos cuantos nombres, como es el caso de Milena Merino, que trabaja en el RPP, y Romina Antoniazzi, actual jefa de prensa de la Federación Peruana, que también inició con Daniel Peredo en un programa en CMD. En el antiguo CMD, ahora ya se llama Movistar Deportes, exactamente. Claro, pero algo que me gustaría también resaltar, muy bien que hayas mencionado, estimado colega, es también, como ya estamos pasando bastante el tiempo, vamos a hablar también en forma resumida la influencia del periodista deportivo en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar de la influencia que tiene? La influencia del periodista deportivo va más allá de hacer de que el seguidor, el oyente, quien escucha, quien ve por televisión, se una, busque un deporte para que así pueda tener noción de qué significa ese deporte, o mejor dicho, llevar al oyente, al espectador, a que se una y pueda entrar en ese deporte, entrar en ese mundo, ver y hacer que la persona pueda investigar un poco más de ese deporte. O sea, que genere
interés, expectativa. Expectativa, de alguna forma. Por ejemplo, los campeonatos mundiales, a los niños, ¿qué les emociona? Primero, desde primero, la publicidad, ¿ya? A la publicidad. Lo segundo, tu selección, si es que ha clasificado a un mundial. Tercero, que también por ahí, esto de acá que... Por ejemplo, la publicidad de los jugadores, las mejores jugadas, eso. Y en no, sí, en otra disciplina, o sea, además, en sí en diferentes disciplinas. También, y mucho más. Entonces, eso es lo que el periodismo deportivo tiene esa clara noción de querer a la sociedad, De de influenciar. influenciar. Entonces, por ejemplo, en buenos casos han mencionado, pero otros ejemplos más claros es de que cuando tal canal de televisión está relatando un periodista, un relator deportivo para un partido de la selección, y como lo hace muy emocionante, y el comentarista también, claro, de hecho, jala gente, ¿no? Entonces, ahí la gente se queda expectativa en el canal, viendo, observando, y ya el otro canal no. Y esa es la influencia, o sea, del líder de opinión también, aparte, cuando, por ejemplo, uno conduce un programa, escribe, ¿A ti te pasa? emite la opinión. ¿A ti te pasa con un comentarista que narra? ¿Te has enganchado con un comentarista? En su momento, Daniel Peredo, pero ahora también otros comentaristas, también ahora con la tecnología, viendo otros canales de televisión a nivel mundial. Entonces, también los comentarios, ¿no? Los comentaristas, los comentarios, pero en seguir continuando de... Dime un comentarista que sea de tu agrado. Puede ser también Quique Wolf de ESPN, o también el relator Miguel Simón de ESPN, de esta cadena televisiva, del cual en sí como en otras especialidades, en deportes también también es de influencia, también llama la atención también. Que bien por ti, Jaime. Entonces, a mí, en particular, me llama mucho la atención por ahí Freddy Cora narrando un partido de selección y como no, comentaristas tengo bastante, hay bastantes. Bueno, sí. Bueno, depende de este tema podemos estar hablando varios minutos, pero ya vamos a entrar a la parte final de este primer bloque, ojo, de este especial Día del Periodista Deportivo aquí en Deporte al Máximo. Vamos ya con la última parte, mencionando también el periodismo, hemos hablado del periodismo nacional, hemos hablado los conceptos, hemos mencionado los conceptos del periodismo deportivo, cómo es su trabajo laboral, hemos hablado de todos estos temas. Ahora nos toca la última parte, es hablar del periodismo deportivo a nivel mundial. Ahora con la tecnología uno investiga, uno puede ver, por ejemplo, informaciones del diario Marca de España. El periodismo deportivo en España es bastante bueno. Hay bastante, pues es una posibilidad. Hay bastantes fuentes informativas de todos los diarios del mundo y las páginas web están a la orden del día para que el periodista deportivo pueda informarse. Más allá de esto, los traspasos de jugadores, por ejemplo, hay informaciones que antes no se podía saber y tenías que esperar, creo que 2-3 días para que claro. te informen. Por ejemplo, hablando del periodismo deportivo español, también está el periodismo televisivo de Fox Sports, de ESPN, de Sky Sports, que en otros países tiene transmisión, pero los gigantes, sin lugar a dudas, son Fox Sports y ESPN, del cual son gigantes mundiales. Sí, ciertamente, son cadenas televisivas, cadenas, hay de todo, radial también, porque Fox también tiene su cadena radial, y hace de que el periodismo deportivo crezca. Ha llegado a un espacio dentro de los medios porque hay bastante economía también por el ingreso de publicidad, de alguna forma tú puedes hacer periodismo y a lo que les gusta te pueden seguir y son muchas las disciplinas. Sabe que mayormente en el mundo el fútbol es bien hablado, mayormente es lo que se ve, pero también hay otras disciplinas que también se siguen. Claro,
Entonces, por ahí pasa esto, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí aparte de los mundiales de fútbol, también se transmite la FIBA, el torneo de las Américas en el básquet, El básquet, la NBA, la NBA, por ejemplo, en tenis, los ATPs, los US Open, Roland Garros, la Copa Davis, la Copa Davis, el Abierto de Australia también, o sea, el Abierto de Australia. claro, o sea, de cual también si a las personas que nos están observando mediante la transmisión en directo o que también van a reproducir el video después, también, aparte del fútbol, también hay otras grandes competencias en deportes, como lo acabo de mencionar, también de otras disciplinas que se hacen más notar por ejemplo, el atletismo, el remo, el judo, el judo, el karate, béisbol, el golf, el golf, el taekwondo también, donde nosotros estamos posicionándonos más o menos. el surf también con Sofía Murano. Claro, y hay muchas disciplinas por investigar, claro, pero más que nada ellos, o sea, a nivel mundial también se hace notar cuando es un juego olímpico. Bueno, pero ahí es bacán, o sea, es espectacular ver estos Juegos Olímpicos donde ahí destacan, ¿no? También en otros deportes, en salto largo. Salto largo, también el estudio de cuánto el deportista se prepara, cuánto ritmo lleva su preparación día a día. Es igual como en los mundiales, está saltando también de todas las selecciones, cómo llegan, los convocados, los que están lesionados y todo eso. Claro. Entonces, el periodismo deportivo ha sido o es actualmente ya una especialización. Es una especialización. Ya es una especialización y muy bien por todos aquellos que la realizan y nada, informar como debe ser, a darle de lleno a lo que es el periodismo deportivo y a los que estudian, a los estudiantes, a estos jóvenes que están en institutos, universidades, buscando la posibilidad de que estén en un medio, ya sea radial, televisivo, digital, y que puedan, o escrito, que también puede ser. Entonces, concientizar a ellos de que el deporte y esta formación de periodismo deportivo es muy grande, muy bonita, muy gratificante. Claro, entonces ya para ir a las conclusiones, ya que estamos aquí transmitiendo mediante el Facebook Live, mediante esta herramienta de internet, bueno, yo voy a dar una conclusión de que en sí el periodismo deportivo abarca conocer de diferentes temas, así como otras especialidades, y busca allá encontrar más allá de la información que se da al principio, o sea, investigar, indagar y comprobar la noticia sobre diferentes disciplinas deportivas. Entonces, vamos a realizar después de una pausa aquí en su programa Deporte al Máximo TV para realizar el segundo bloque y vamos a estar continuando informando como es nuestro trabajo, nuestra labor deportivo. Vamos a hablar de lo último del campeonato torneo clausura, la victoria de Universitario ante el Binacional. Y el empate de ayer sobre el partidazo de Ayacucho. El Sport Huancayo con Ayacucho. Ya regresamos aquí en Deporte al Máximo TV.